La anarquía gobierna el mundo. Nada volverá a ser como antes. El orden internacional, regido por reglas e instituciones comerciales como la OMS, está llegando a su fin. Gigantes como Estados Unidos, que solían pregonar las bondades del liberalismo económico y el libre mercado, ahora aplica lo opuesto. Y es la competencia contra China lo que generó ese cambio en la política comercial norteamericana. Tanto China como Estados Unidos saben que estamos a vísperas de una futura tercera guerra mundial. Y es por eso que abandonan los ideales del libre mercado globalizado para cerrarse en el proteccionismo económico. Todo con tal de prepararse para el próximo Armagedón. Ante esto, Latinoamérica, región que dependía bastante de las inversiones extranjeras para el crecimiento de su economía, ahora vive en una incógnita. Acompáñenos en este video, donde vamos a analizar las razones y las causas del actual auge del proteccionismo en Estados Unidos, y con ello vamos a poder entender las consecuencias que esta tendencia van a traer en la economía global y nuestras propias vidas. Finalmente, analizaremos las repercusiones que todo esto va a traer a las economías latinoamericanas, cuyos efectos ya se están viendo, como por ejemplo el actual cierre de las fábricas de Chevrolet en Ecuador y Colombia, y como también el olvido de Estados Unidos en el proyecto que querían hacer el Perú. Estamos hablando del megapuerto de Corio. Pero antes vamos a ver el contexto de esta situación. Historia del libre comercio. Desde siempre tenemos una visión de Estados Unidos como el paladín del capitalismo y el libre mercado, y a China como un país comunista. Pero parece que los tiempos están cambiando. Sin embargo, antes que nada, primero preguntémonos qué es el libre comercio y en qué momento se difundió. El libre comercio es el resultado de acuerdos entre países para comerciar de manera limpia y sin altas barreras arancelarias, donde se respete las leyes del mercado de la oferta y demanda y no el proteccionismo económico de los estados. Y fue Estados Unidos el que difundió este ideal. Específicamente, luego de la Segunda Guerra Mundial, creó instituciones que promovieron leyes de comercio justo antisubsidios. Esta es el GATT, que luego de la Guerra Fría le darían más facultades, creándose la conocidísima OMC, mejor conocida como Organización Mundial de Comercio. La OMC, protegida por los Estados Unidos, servía para proteger las buenas prácticas comerciales, oponiéndose a los subsidios proteccionistas de los estados, los cuales servían para que los bienes que produce tu país se vendan a menor costo, aplicándole subsidios y ayudas, con el objetivo de perjudicar a empresas de otros países que no aplican estas prácticas. Entre otros principios de la OMS también se encuentra el conocido principio de la nación más favorecida, el cual dictaba que en el comercio debías tratar a las empresas extranjeras con las mismas reglas con las que tratas a las tuyas, sin ningún favorecimiento a la industria local. En aquel momento a Estados Unidos le venía el anillo al dedo difundir estos principios, porque luego de la Guerra Fría eran de lejos la economía más poderosa del mundo. Así que la expansión del capital y productos norteamericanos por el mundo era muy rentable, porque Estados Unidos tiene ventajas comparativas en casi todos los ámbitos, pudiendo superar fácilmente a cualquier competencia. En aquel momento, Estados Unidos firmó muchos acuerdos de libre comercio y asociaciones regionales como el TPP en la zona del Pacífico. En aquellos momentos, Estados Unidos era el indiscutible hegemón. Pero nada es para siempre. China logró entrar a la OMC y participó del gran comercio internacional, y en 15 años consiguió volverse la fábrica del mundo, llegando a tener uno de los crecimientos económicos nunca antes vistos en la historia. Y es más, sustituyó a Estados Unidos como el principal exportador y productor industrial a nivel global, al punto que en muchas industrias como los celulares, Xiaomi, Oppo, Vivo y Huawei superaron a marcas europeas como Nokia y norteamericanas como Motorola, quedándose entre las primeras. Lo mismo está sucediendo con la industria automotriz, la cual China domina ya el mercado de autos eléctricos. Pero ahora se preguntarán, ¿cómo China consiguió todo este éxito? ¿Acaso lo logró siguiendo el libre mercado y la libre competencia sin intervención estatal? Para nada. China lo consiguió no respetando las reglas de la OMC. Los productos chinos son baratos por el fuerte proteccionismo estatal chino.
mediante subvenciones como créditos baratos y fuentes energéticas subvencionadas, además de tener casi inexistentes derechos laborales. Hacen el cóctel necesario para crear una industria imbatible que produce a los precios más competitivos del mundo. De esta forma, China escaló hasta convertirse en la única potencia que puede desafiar a Estados Unidos de tú a tú. Y no solo eso, China se volvió el principal socio económico en distintas zonas, como África y Sudamérica. En este último, consiguió desplazar a su otrora conocido como patio trasero. Desde 2020, el intercambio comercial entre China y Sudamérica ha ascendido a 307.000 millones de dólares, mientras que el de Estados Unidos se sitúa en 156.000 millones de dólares. China ha experimentado un crecimiento notable, multiplicando sus cifras por 26 en las últimas 2 décadas y proyectando alcanzar los 700.000 millones para 2035. Esta evolución resalta la pérdida de influencia de Estados Unidos en una región que solía considerarse su área de influencia. Ante esto, Estados Unidos tenía que actuar, y todo comenzó en el gobierno de Donald Trump. En su primer día en el cargo en 2017, Trump desencadenó una hecatombe en el comercio internacional al retirarse del acuerdo comercial TPP. Las semanas siguientes fueron testigos del colapso de las negociaciones para establecer un equivalente europeo, junto con otros tratados de libre comercio. Trump sacudió el panorama económico al imponer aranceles del 25% a las importaciones chinas, por un valor astronómico de 300.000 millones de dólares. Este nuevo cambio en la política económica se mantuvo durante el gobierno de Biden. Incluso implementó reformas proteccionistas más duras en 2 aspectos fundamentales: el comercial y el tecnológico. Debido a que, en un posible conflicto entre ambos colosos, el desarrollo de inteligencia artificial para usos militares en misiles, tanto nucleares como tácticos, será fundamental. Además de poder superar al otro en la producción industrial. Es por ello que se realizaron 2 leyes: la ley de chips y ciencia para impulsar la producción de semiconductores, pero principalmente para impedir que China acceda a tecnología de alta gama en la industria de chips e inteligencia artificial, y la ley de reducción de la inflación para estimular la fabricación de energía limpia. Washington ha adoptado una política industrial en una escala no vista desde el apogeo de la Guerra Fría. Los reguladores de todo el gobierno estadounidense quieren tomar medidas energéticas contra las empresas de tecnología más grandes, reducir su poder de mercado y aumentar la supervisión de sus actividades comerciales. Recientemente, la administración Biden llegó incluso a amenazar con confiscar algunas patentes de medicamentos de empresas farmacéuticas en un intento por reducir los costos médicos. Como pueden ver, todas estas políticas están en tensión con los principios fundantes de la OMC. Y así que Estados Unidos ahora ya no tiene ninguna justificación para poder juzgar y pedirle a otros países que respeten los principios del libre mercado, la libre competencia y el no proteccionismo. Sin embargo, estas medidas no están funcionando. Y es por ello que el año pasado, 2023, el mismísimo Elon Musk le pidió al gobierno de Biden: por favor, tienen que proteger la industria automotriz norteamericana, porque la verdad es que no podemos competir contra los chinos en los carros eléctricos. Es por ello que Biden decidió invertir 369.000 millones de dólares en inversiones relacionadas con proyectos de energía solar y vehículos eléctricos. Este proyecto proteccionista se centra en proteger la industria nacional, ofreciendo a los compradores de autos eléctricos hasta $7.500. Bajo 3 condiciones. El ensamblaje del carro tiene que hacerse en Norteamérica. Segundo, el 50% de los componentes de la batería también. Y al menos el 40% de los minerales críticos utilizados para el auto tienen que haber sido extraídos, procesados o realizados en Estados Unidos o cualquier país con el que Washington tenga un acuerdo comercial. Estos requisitos son lo opuesto a la filosofía liberal del libre mercado. Como consecuencia, y en favor a los intereses del tío Sam, un año después de la aprobación de estas políticas, empresas como Volkswagen, Mercedes, BMW, Hyundai, Toyota y Honda han anunciado grandes inversiones en Norteamérica
queriendo trasladar sus fábricas de Europa a Estados Unidos. Esto causó un revuelo en Europa, que dieron el grito al cielo, porque estaban destruyendo la industria europea. Ante este abuso, Europa, impresionantemente, no apeló ante la OMS, sino que para no pelearse con su patroncito norteamericano, decidieron aplicar exactamente las mismas políticas, subvencionando a sus empresas automotrices con créditos y energía barata. Esto nos da a entender que los supuestos países serios de Occidente, que tanto la derecha liberal hispana dice admirar, aplican lo opuesto a lo que predican. En otras palabras, las leyes comerciales de libre comercio y los principios de instituciones como la OMS están en el olvido. Y es que esta nueva tendencia al proteccionismo está causando un mundo cada vez más anárquico, cada vez donde haya más competencia. Y es que las principales naciones desarrolladas saben que vivimos en las vísperas de la próxima Tercera Guerra Mundial. Y justamente es por ello que ya no tienen un gran interés de seguir invirtiendo su capital en países subdesarrollados y tercermundistas como nuestra querida Latinoamérica, sino más bien utilizar todos sus recursos y capital en sus propios países para volver a industrializarse, armarse y prepararse para el próximo Armagedón. Ahora seguro se preguntarán entonces, ¿en qué afectará todo esto a nuestros países latinoamericanos? En absolutamente todo. Nuestros países, desde el consenso de Washington, entendieron que un factor clave para nuestro crecimiento económico son las inversiones extranjeras. Para ello, se propusieron a reformar sus constituciones con el objetivo de volver a sus países atractivos para la inversión. A pesar que todos crecieron económicamente, a algunos les fue mejor que a otros. Esto se ve en la calidad de las inversiones, debido a que las inversiones en sectores como el industrial son mucho más beneficiosas para el desarrollo de un país que las inversiones en materias primas como minería y petróleo. Los países que más se beneficiaron fueron México, Brasil y en cierto sentido Colombia, mientras que países como Perú atraían principalmente inversiones en minería de cobre. Pero todo esto está cambiando. En abril del actual año 2024, el poderoso conglomerado norteamericano, la General Motors, anunció que cerraría sus plantas de ensamblaje de vehículos en Colombia y Ecuador. Ambas plantas de la marca Chevrolet llevaban trabajando más de 60 años. Ahora abandonan Sudamérica para restablecer sus plantas en Estados Unidos y su vecino próximo, México. En el caso peruano, encontramos al proyecto del megapuerto de Corio, planeado por el capital norteamericano, puerto que planea ser 3 veces más grande que el puerto de Chancay. No obstante, esta obra anda paralizada, porque apenas siguen en estudios y estos no terminan, por los múltiples retrasos que causaron intereses del gobierno regional de Arequipa, con los intereses del gobierno central y de las empresas norteamericanas. Incluso se demuestra un cada vez menor interés por el gobierno de Biden de proseguir esta obra de infraestructura en el país. En otras palabras, Estados Unidos se está volviendo cada vez menos capitalista. Y es que su gran preocupación por China está haciendo que sus inversiones se vayan a su país y se preocupen cada vez menos por sus otroras zonas de influencia, Sudamérica. Entonces ahora preguntémonos, ¿qué debemos hacer ante esta situación? En un mundo desordenado, el progreso de nuestras naciones ya no basta con esperar que llegue inversión extranjera. Nos estamos quedando cada vez más solos. E incluso corremos el riesgo de depender aún más de China ante un Estados Unidos que se cierra cada vez más, olvidando su patio trasero. Por lo que, en primer lugar, una buena medida es establecer nuevas asociaciones comerciales con otras regiones y potencias. Entre estos nos encontramos con las monarquías árabes, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Estos poseen los fondos de inversión más grandes del mundo, los cuales controlan no solo equipos de fútbol pechofríos como el Paris Saint-Germain, sino también influyentes empresas tecnológicas, farmacéuticas, entre otras. También está la nueva potencia en ascenso, la India. Y no nos olvidemos de los países del sudeste asiático que están creciendo cada vez más fuertemente. Como verán, el mundo es mucho más grande que Estados Unidos, China y Occidente.
Y es justamente por eso de que ahora debemos de buscar asociaciones con países que estén lejos de todas esas zonas rojas, porque vivimos en un mundo cada vez más proclive al conflicto. No obstante, la inversión extranjera no será suficiente para el desarrollo de nuestros países. Y justamente es por eso que nuestras naciones deben de invertir todos sus ahorros en la educación, porque también vivimos en algo llamado la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, robótica, que quitarán muchos empleos. Y es por eso que nuestros países deben invertir en educación para poder finalmente industrializarnos y entrar de lleno en todos estos cambios. Ya vamos a entrar en nuevos videos sobre ese tema. Y agradezco a todos su sintonía, compartan el video, denle like y prepárense porque vienen más cosas en el canal.